Bienvenidos a las recomendaciones de Metropolitan Comics. Hoy os traigo el primer manga que creo que vamos a tener aquí en el canal, Solo Leveling. Lo está petando muchísimo el anime, la gente está muy a tope con esta serie. Y es que Norma Editorial, cuando nos trajo esos primeros mangas, la verdad que fue bastante rompedor, ya que vamos a tener dos cosas diferenciadoras dentro de lo que es este género, que es que, por ejemplo, vamos a tener orden de lectura occidental, una cosa que tira bastante para atrás, a lo mejor la gente que está más acostumbrada a lo que es el cómic americano o cómic europeo, era al revés, pues le tira muy para atrás. Y además también tenemos un manga a color, ¿vale? Un manga a color, lo cual es muy llamativo, y además aquí el tratamiento del color está muy bien, hace efectos bastante chulos, como veis, a lo mejor cuando hay cierta neblina, cuando hay ciertos brillos, la verdad que es muy disfrutón. Y sí que deciros también un poco, que a mucha gente esto le choca al principio cuando lee todo esto, y es que tenemos esta estructura rara en la que dejamos muchos vacíos y como viñetitas muy pequeñas, y esto es producto de que esto no dejó de ser un cómic digital que se leía con el móvil, o sea que tenemos ese formato móvil, que lo podéis ver aquí claramente, que se ha adaptado como se ha podido a lo que es el formato físico, a lo que es pues un manga convencional. Y bueno, con mejor o peor resultado, pues esta es la única manera que han conseguido hacerlo. Al final te acabas acostumbrando, pero sí que es cierto que choca un poquito al principio, y que es bueno que sepáis un poco por qué pasa esto, ¿no? Que no es un error de impresión ni nada raro, o sea, esto es así. O sea, esto es así porque se ha adaptado de esa forma. Y bueno, ¿qué vamos a tener aquí? Tenemos un manga que, como veis, tiene un nombre diferente, y es porque esto no es japonés, esto es coreano, ¿vale? Tenemos como autor a Redis Studio, Dubu, y tenemos a Achugon, que es el creador de la historia original. Una historia shonen que empieza un poquito de una manera diferente, ya que vamos a tener un mundo en el cual han aparecido una suerte de portales en zonas así un poco random, y que han también ocasionado como el despertar de algunas personas que van a adquirir una serie de poderes, una serie de habilidades que les van a hacer un poco dignos de atravesar esos portales para enfrentarse a las distintas amenazas que hay dentro. A través de todo esto, pues se va a empezar a organizar un poco todo, se van a crear distintas corporaciones que van a profesionalizar esta, captura, o esta forma de ir un poco rastreando esos portales para ir y vencer a las criaturas que hay dentro. Vamos a tener un alto componente gamer en esta historia, que le va a gustar mucho pues a gente que a lo mejor ha jugado a cosas como LOL o como Diablo, donde tenemos un poco pues esa distribución de personajes con el sanador, el tanque, el DPS, que al final pues hacen un poco ese grupo cohesionado que va a hacer que consigan enfrentarse a las distintas amenazas. Como protagonista, que esto sí que es algo muy típico del shonen, pues tenemos al típico perdedor, un luchador de rango E, que es el rango más bajo, y aún así le hieren en todas las misiones, vamos, un inútil total, que se va a embarcar en una misión que aparentemente es bastante sencilla, pero que se va a complicar muchísimo, ya que pues al final se va a acabar convirtiendo en una misión de rango S. O sea, vamos a tener un tío lo más perdedor posible haciendo misiones de una dificultad elevadísima, en una historia que empieza bastante cruda, empieza bastante fuerte, que a mí me ha recordado por momentos un poco a Gantz, y aquella tercera misión con las estatuas tiene bastantes similitudes. Y bueno, sin contaros demasiados detalles más, hasta aquí todo es muy convencional, es muy rollo shonen prototípico, pero sí que vamos a tener un pequeño girito al final, el cual no os voy a desvelar, que va a hacer que despierte muchísimo el interés en cómo siga esta historia, y en plantearnos una serie de misterios que se van a ir descubriendo poquito a poco, que al final yo creo que son el principal atractivo de esta obra, además de esa progresión, ¿no?, que tenemos también en el shonen, de que el personaje pues cada vez se va haciendo más fuerte, cada vez se va enfrentando a amenazas más tochas, pero aquí está contado de una manera muy chula, y de una manera, como os digo, que va a gustar muchísimo a todos los amantes de los videojuegos, ya que no deja de ser pues como si tú estuvieras en una partida en la que empezaras desde nivel 1, vas subiendo, ¿no?, vas leveleando, como su propio nombre indica, y vamos viendo un poquito también más de todo este mundo que han creado aquí estos autores. Como digo, una obra muy atractiva visualmente. Si superáis un poco esa barrera de estos huecos de blanco, que a lo mejor sí que os puede molestar un poco al principio, entra muchísimo por los ojos esta obra. Fijaos un poco lo que os digo, este tratamiento del color, de estos brillos, estas cosas lo hacen muy atractivo. Estamos acostumbrados a mangas en blanco y negro, sin ninguno de estos tipos de efectos. Además, el precio es un precio bastante ajustado para lo que ofrece, está bastante bien. La tenemos además en este tamaño, que no es el tankobon típico, sino que es un tamaño más bien Kanzeban o así más tocho y tal.
Y la verdad que es una obra que está gustando muchísimo a la chavalería, sobre todo, está enganchando mucho. Y a los no tan chavales, la verdad que está muy guay. Si queréis echarle un vistacillo a lo que es el anime, lo tenéis también en Crunchyroll. Y bueno, pues un buen recomendado de Metropolitan Comics, donde también tenemos que meter un poco este tipo de obras. También pusimos hace poco My Hero Academia, que creo también es un buenísimo manga. Y aquí pues también dando un poquito de visibilidad a ese manga coreano que está entrando con fuerza en el mercado, tanto en el cine, como en las series, como en el cómic, y que van a ir posicionándose cada vez en puestos más altos. Muy interesante este Solo Leveling, 11 tomos han salido ya, y la historia creo que acabará dentro de poco, si mal no recuerdo, creo que está ya más o menos cerradita. Así que nada, si os apetece un shonen un poco diferente, con este concepto de manga coreano, pues aquí tenéis Solo Leveling. Un buen like si os ha gustado, suscribiros si estáis suscritos, y estad atentos a las próximas recomendaciones de Metropolitan Comics. Hasta la próxima.